Hola jóvenes de Tierra Deseable y todos aquellos que se conectan a este podcast. Bienvenidos. Esto es Tercer Espacio. Un tercer espacio es un lugar, lo repetimos siempre, en donde nos podemos encontrar desde lo humano. Nos podemos encontrar como personas, como lo que somos, para conversar, para compartir, para dialogar, para intercambiar ideas y para construir nuestra comprensión de los temas que tratemos juntos. Sus preguntas, sus aportes son todos bienvenidos. Y hoy estoy acompañado de una persona a quien aprecio muchísimo, Edwin Cruz. Edwin, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y bueno, animado de estar acá. Muy contento de tenerte hoy en nuestro cuarto episodio, si no me equivoco, de este podcast mensual. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, Edwin? De la creatividad. Creatividad. ¿Y por qué hablar de creatividad en un podcast cristiano? Bueno, yo pienso que cómo no hablar de creatividad si hablamos de un Dios creador, de un Dios que más creativo que un Dios que nos creó de la nada. Es cierto, la creatividad se desprende de Dios, quien es el creador. ¿Quién puede ser más creativo que el creador? Y de golpe se me ocurre que entre más nos acercamos al creador, entre más lo conocemos, deberíamos nosotros también ser más creativos. ¿Tú por qué, digamos, relacionas creatividad con fe? ¿Cómo ves ahí esa interacción? Bueno, en el momento que tú me hiciste la pregunta, viene a mi mente una escena cuando yo era pequeño y recuerdo que mucho que mi padre era como mi ideal de la creatividad. Yo lo veía y decía, uy, qué creativo es mi padre. O sea, pues la palabra no la entendía, pero el concepto sí. Y recuerdo mucho que mis padres eran separados y él iba a visitarnos con mis hermanos, y cuando él iba, recuerdo que cogía los tubos de papel higiénico y partía tarjetas de presentación, las rompía y en trozos y las metía adentro y envolvía todo con una media velada de mi mamá. Y los batía y los ponía a la luz contra el bombillo y nos ponía a mirar a cada uno y decía, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y cada uno veía como que no, un tejado con un mico y cada uno veía una forma diferente y una escena pero súper clarísima, o sea, veíamos todo súper detallado. Y recuerdo que cuando yo crecí, luego quise volver a hacer eso y volví, lo hice, me acordaba cómo se hacía y lo miraba, pero yo veía papeles y entonces yo le decía a mi mamá, le decía, pero ¿cómo hacía mi papá? Porque es que se veía bien y a mí no me sale bien. Y ella decía, no, él solo les ponía papeles, ustedes eran los que veían eso. Wow. Y eso me recuerda mucho la escena de Jesús en Juan, que nos narra cuando Jesús volvió a Nazaret y estaba predicando en la sinagoga y todos hablaban de él y decían, pero es Jesús, el hijo de María, y el hermano, y bueno, y sus hermanos venían acá y estaban acá y hablaban de él y hablaban como que cómo él iba a ser un profeta o cómo él iba, o sea, lo iba a haber sacado de algún lado y no creían en él. Y bueno, de este pasaje también el mundo sacó este dicho de nadie es profeta en su propia tierra, porque pues fue una frase que Jesús también dijo, pero pues el mundo la adoptó muy bien como para apagar mucha creatividad en las personas y bueno, mucho de cosas que podían hacer de su propia familia. Pero lo que a mí me impacta de este versículo es el último, que dice, es algo que dice al final, dice, por causa de su incredulidad Jesús no hizo muchos milagros allí. Wow. Entonces creo que sin fe, aunque sea el creador, es imposible ser creativo cuando alguien no tiene fe en ello. Wow, qué interesante la conexión que estás haciendo y definitivamente los papelitos siempre estuvieron allí en el ejemplo que tú das, pero era esa capacidad de ver dentro de esos papeles el potencial que tenían de reflejar una imagen, un paisaje, un animal, no sé. Y creo que algo similar nos sucede en la fe. Dios siempre está allí, Dios siempre es real. Dios no empieza a existir en el momento en que empezamos a creer en Él. Dios existe, Dios es el creador, sí, pero es a través de la fe que podemos acercarnos y conectarnos con Él. Y se requiere esa cuota de fe, por supuesto. Y en nuestras actividades creativas a veces se requiere también un poquito esa cuota de fe, no en el sentido bíblico de la fe en la obra de Jesús en la cruz, sino de fe más desde el punto de vista de visualizar algo, de ver algo que está aparentemente escondido, pero que puede ser una realidad si lo vemos con los ojos correctos. Bueno, muchas personas
hablan de creatividad o escuchan la palabra creatividad y dicen, ay, tan chévere los artistas, los cantantes, los diseñadores, pero yo no soy nada de eso, yo no soy creativo. ¿Por qué muchas personas piensan que no son creativas? Bueno, yo creo que es una de las grandes mentiras que el mundo nos ha sembrado y se lo siembran a uno desde pequeñito, y es que uno siempre siente que si uno no dibuja bien, si no es bueno en música o si no tiene oído para la música, si no tiene como una expresión que sea tangible, entonces no es creativo. Pero pues es una de las grandes mentiras. O sea, en realidad la creatividad es simplemente resolver problemas, resolver cosas que están pasando o necesidades que hay y cómo resolverlas. Y creo que todos somos creativos en un área de nuestra vida. O sea, en algo de lo que hacemos somos creativos en alguna de las áreas. O sea, Dios nos puso creatividad a todos. No les dio más a unos que a otros. Simplemente a unos les dio en unas áreas y a otros en otras. ¿Una mamá es creativa? Claro que sí, o sea, no hay nada más creativo que una madre que tiene necesidades y se inventa un plato diferente, le queda súper genial y lo hace simplemente con lo que tiene en la nevera porque no tiene más. Eso es ser creativo. Wow, tiene que ver entonces la creatividad con una manera de hacer las cosas, más que inventar necesariamente, o más que un don súper especial de algunas personas que nacen con estrella. La creatividad es una forma de hacer las cosas y tiene que ver con utilizar los recursos que hay disponibles, asociarlos, conectarlos, mezclarlos. Yo entiendo la creatividad desde ese punto de vista de conectar, de asociar. Dios es el creador. Y hay una gran diferencia, y siempre la va a haber, y es que Dios crea de la nada. De lo que no existió, Dios nos creó, de su palabra solamente. Nosotros, como reflejo del Creador, no creamos de la nada. Nadie puede hacer algo absolutamente de cero. Dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero aún así, en lo que consiste la creatividad es en conectar cosas que ya existen y hacer algo novedoso, ingenioso con eso. ¿Por qué crees tú que el sistema, que el mundo nos vende la idea de dejaste de ser creativo en tal edad de tu vida, o ya no puedes ser creativo porque tú eres, no sé, abogado o eres ingeniero, la creatividad es para los artistas? ¿Por qué crees que está esa insistencia pues en desligarnos de la creatividad? Bueno, yo creo que es porque el mundo siempre nos quiere apagar. El mundo siempre quiere como que estemos viendo lo que otros hacen, o quieren que estemos, o sea, no que estemos nosotros creando cosas, sino que estemos viendo cómo, y cada vez es mayor con las redes sociales, con el TikTok. O sea, si tú ves, son muy pocos, cada vez son menos los que producen contenido y más los que los ven. O sea, es mucho más las personas que se sientan a mirar y a mirar y a mirar y a frustrarse porque no hacen lo que ellos hacen, y exactamente eso es lo que el mundo quiere. O sea, que vivas frustrado, que vivas mirando a otros, que vivas metido dentro de su sistema y no que te salgas de él y crees tú las cosas que Dios tiene para ti. Estoy completamente de acuerdo, y eso es lo que está haciendo el mundo. Una sociedad de consumo, digamos, y algunos son los que tienen el potencial creativo y esos generan cosas para que otros las consuman. Pregunta ácida. ¿Sucede lo mismo en la iglesia? Algunos pocos son los que crean, los que generan, y todos los demás son quizá tácitamente, sin proponérselo, pero terminan siendo solo consumidores de lo que algunos pocos producen. La iglesia está promoviendo la creatividad, y hablo de la iglesia en general. Sí, hay muchas cosas que apagan la creatividad. Una es o sea, la que más lo apaga, como lo vimos, es la fe. O sea, el no tener fe en lo que Dios puso en mí, y el no tener, el estar viendo siempre el pasto del vecino es más verde, y siempre va a ser más verde porque él tiene una forma de creatividad diferente a la mía y diferente a cualquiera otra, pero uno siempre quiere esa. Uno siempre quiere tener esa expresión de la creatividad y no la que Dios puso en mí. O sea, Dios de pronto, yo soy antojado y yo quiero dibujar súper bien, pero a mí Dios me puso fue para que administrara de una manera creativa los recursos que Dios me dio para administrar acá en la iglesia, o me dio la oportunidad de administrar algunas cosas. Entonces, sí pienso que debería despejar esa como esa mentira de que ser creativo es solamente dibujar bien, o ser un buen fotógrafo, o ser un buen videógrafo, bueno, no sé. De acuerdo. Sí, incluso aquella idea de que adorar a Dios tiene que ver con cantar o con interpretar un instrumento.
servir en la iglesia solamente quienes sepan predicar o quienes puedan de nuevo interpretar música, pero hay infinitamente, es decir, hay demasiados campos, demasiadas áreas en las que podemos poner al servicio de otros para la gloria de Dios nuestra capacidad creativa, en donde sea que Dios nos permita servir. Además que los dones que Dios nos dio son para expresar esa creatividad. O sea, o sea, si Dios te dio el don de maestro, pues, o sea, es una forma de expresar esa creatividad. O sea, es una forma porque es que para enseñarle a un niño, para enseñarle a un joven o a un adolescente, o sea, cada uno tiene un canal de lenguaje diferente y una forma de aprender diferente, y hay que ser muy creativo para llegarle a cada uno de ellos. Pero para eso están los dones. Me haces pensar con lo que dices que si bien la iglesia en general puede ser más intencional en promover la creatividad, también nosotros podemos ser más atentos en observar, en reconocer las expresiones de creatividad que ya están presentes en la iglesia. Entremos a una sesión de la escuela dominical de los servicios en el ministerio infantil y vamos a ver cosas súper creativas que jamás se nos hubieran ocurrido para transmitir un mensaje, para poner a los niños en alguna actividad, para hacer algo diferente y mantenerlos atentos. Yo creo que hay muestras de creatividad que a veces nuestros ojos no alcanzan a percibir. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro que sí. De hecho, cuando empecé a trabajar, pues ahora trabajo de lleno acá en la iglesia. Pero cuando empecé a trabajar acá en la iglesia, yo me impactaba como el pastor Oscar, uno le comentaba un problema, una dificultad, incluso pues todavía siempre ha sido así, pero creo que es una de las personas más creativas de la iglesia. O sea, soluciona los problemas súper fácil. A veces la solución es no hacerlas y es la mejor solución porque eso despeja el área o el espacio para hacer otras. Pero pienso que sí hay que abrir el espacio para todas las personas, para que todas las personas puedan ser creativas en la iglesia. O sea, hay un espacio para cada uno y toda la iglesia debería servir, toda la iglesia debería ser parte de la creatividad de la iglesia. Y no tiene edad, claramente. No tiene edad, no tiene edad, no tiene género. Ancianos, hombres, mujeres, los niños, todos pueden tener esas manifestaciones de creatividad. Hablando de nuestros jóvenes, lo que has podido ver del Ministerio de Jóvenes y a quienes nos escuchan que son jóvenes, ¿tú ves que los jóvenes están aprovechando su creatividad? Pues estamos en una época difícil para ellos, por lo que te digo, porque el mundo está en un ritmo que es muy acelerado, pero ellos se sumergen en uno que es muy lento. O sea, ellos están siempre sumergidos en ver el contenido de otros que son de a un minuto, se les pasa todo el día viendo contenidos de un minuto, pero en realidad es lento lo que están desarrollando porque no lo están desarrollando, están adormecidos la mayoría. Entonces me parece que en el momento en el que ellos decidan empezar a hacer cosas, entiendan que Dios puso dones en ellos, que pueden ser muy creativos, pues se va a despertar mucho más. Y pues estoy feliz con el grupo creativo que estamos armando en jóvenes, porque sí, muchos de ellos están empezando a aplicar, a dedicarle tiempo a Dios también y a dedicarle mucho esfuerzo. Y no solo el esfuerzo, sino todo digamos que rindiendo esa creatividad que Dios puso en ellos para su iglesia, para su servicio. Y es muy importante esa conexión que haces con la fe. Jamás seremos creativos si no tenemos una relación íntima con nuestro Creador. La relación con Dios, el propósito no es que Él nos haga creativos, el propósito es conocerlo a Él, amarlo a Él, darlo a conocer. Pero como uno de esos resultados, como una de esas transformaciones que Dios hace en nuestras vidas, Él nos hace más creativos. Recordemos que hay atributos de Dios que son transmisibles y otros que son intransmisibles. Dios es todopoderoso. Por más que ores 24 horas al día, no vas a ser todopoderoso. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Hay atributos de Dios que no vamos a tener porque no son transmisibles, pero muchos otros son transmisibles. La compasión, Dios es compasivo y cuando pasamos tiempo con Él nos hacemos compasivos. Dios es sabio, su sabiduría se nos pega, pero la creatividad también es una de esas características de Dios que se nos pasa. Debemos crecer en creatividad, debemos ser más creativos conforme conocemos a nuestro Creador. Pregunta práctica, ¿cómo? ¿Cómo ser más creativo? Bueno, yo lo que más aplico, digamos, en cómo ser creativo es, pues, de pronto observando todo, escuchando y entendiendo.
Me gusta desde pequeño, siempre fui como un poco retraído con las relaciones con otras personas, pero siempre me gustaba sentarme a analizarlos, a verlos, a ver cómo actuaban, qué pensaban, a entender qué podía estar pasando por su mente o qué podía estar pasando en su vida o en su momento, en el momento que yo estaba viéndolo. Eso como desde pequeño, a veces me gustaba mucho mirar los zapatos de las personas, imaginarme su personalidad o cómo eran o descubrir cosas dentro de esas cosas. Casi siempre mantenía mi cabeza agacha, entonces siempre por eso creo que miraba tanto los zapatos de las personas, pero creo que para poder solucionar problemas hay que entender, hay que observar, escuchar también y entender cuál puede ser el problema, qué es lo que puede estar pasando, entender a las personas, entender muchas cosas, y eso me puede hacer que yo tenga la forma de cómo solucionarlas. Muy bien. Hablas entonces, primero, para ser creativos, ya pusimos la base, que es acercarse más al Creador, al Señor Jesús. En segundo lugar, tiene que ver con observar, con escuchar, con estar atento. Si creatividad es una forma de hacer las cosas, es una forma de resolver problemas, de solucionar cosas. Para solucionarlas hay que entenderlas. ¿Qué es lo que voy a solucionar? Voy a observarlo, voy a comprenderlo. Y otra cosa, y es igual de importante a la primera, es ayudar a otros. O sea, la única manera de yo poder ser creativo es siendo útil. Es ayudando a otras personas, es solucionando sus problemas. En realidad la creatividad es solucionar los problemas de otros a veces. Es como los más geniales, digamos. Qué interesante. La Biblia nos da el fundamento de la creatividad, que es Dios mismo, y también nos da el propósito de la creatividad, que es glorificar a Dios y servir a otras personas. Eso tiene que estar en la mitad. Si alguien dice, no soy creativo, debe evaluar hasta qué punto está sirviendo a otros, si está buscando una excusa para no servir a otros, o si de golpe está sirviendo a otros y está haciendo cosas y ya es creativo y no lo ha reconocido. Tú diste los ejemplos de hacer un caleidoscopio con un tubo de papel, cartón, con una media velada. Diste el ejemplo de una mamá que se inventa una comida deliciosa con un presupuesto bajito. Creatividad tiene que ver con usar los recursos que tenemos en la mano. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, y con esa vara Dios, por supuesto, hizo milagros con lo que tenemos en la mano. ¿Eso qué aplica para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? ¿Tenemos que reconocer cuáles son nuestros recursos disponibles? Sí, pues esto me recuerda mucho digamos, en por qué me interesa tanto la creatividad. Y es que desde pequeño me gustaba mucho dibujar, me gustaban mucho las cosas gráficas, me gustaban muchísimo, sentía una atracción muy grande por esa parte. Pero en medio de todo eso, cuando entramos a ver como una parte de ilustración, que era una de mis pasiones, y empezaron a ponernos problemas de composición, nos ponían un problema y el problema era una pieza gráfica y teníamos que resolverla, y siempre la competencia entre nosotros era con mis amigos. Bueno, en realidad habíamos como tres que no teníamos muchos recursos, y también al lado de ellos pues tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pues privada. Entonces pues muchos de ellos sí tenían muchísimos recursos y pues siempre llegaban como a descrestar con los mejores materiales o con la cosa más grande o con un montón de cosas, y nosotros siempre competíamos con el que la solucionara más breve, con el que llegara con una raya. O sea, si lo solucionaba con una raya, me tiraba al resto y ya, o sea, la hacía. Sí. O sea, el menor esfuerzo y la mayor creatividad. Hay un porcentaje en el que se mide la creatividad a veces en las campañas o en los proyectos, y es qué tanto porcentaje tienes de inspiración y cuánto de transpiración. Una idea que tiene, digamos, un proyecto que tiene el 90% de inspiración y el 10% de transpiración, quiere decir que desde la idea el 90% ya estaba hecho. O sea, el 10% es muy fácil, no necesita esfuerzo. Y eso es la mayor porcentaje de creatividad que tiene. O sea, la inspiración tiene que ser lo más alto y la transpiración lo mínimo si la idea es buena. Inspiración, a mí esa palabra me encanta. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y vemos a lo largo de la Biblia la creatividad de Dios, no solo en la creación, valga la redundancia, para generar, para crear lo que existe, sino para redimir lo que existe. Fue creativo, yo creo que nadie se esperaba
viendo a Jesús en la cruz entregar su cuerpo, su vida. Hay quienes hablan de esto, el diablo estaría convencido de que ya había ganado, de que mató al Hijo de Dios, lo derrotó y se frotaba las manos, por decirlo de alguna manera. Pero era Dios desarrollando el plan más creativo del universo, que su propio Hijo tomara el lugar de pecadores. No hay una religión, un sistema religioso en el mundo que tenga una idea tan original, tan increíble como la del Evangelio. ¿Qué piensas? Sí, yo pienso que bueno, toda la Biblia desde el primer verso en adelante habla de la creación, habla de creatividad. Toda la Biblia es creativa, toda, y hay un montón de expresiones creativas, hay poesía, hay un montón de descripciones de materiales, de orfebrería, de cómo se hacían las cosas. La Biblia habla de orfebrería, habla del herrero, habla de un montón de cosas que en teoría son, o sea, que son prácticas, pero que nos muestra el fondo de una manera muy creativa, la parte espiritual y la parte de forjado, de cómo Dios obra y lo refleja mucho a él. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo hay una frase, bueno, hay un versículo, no me acuerdo cómo dice, pero dice que cuando el poder del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y a un pastor una vez le escuché que esa palabra original, de que dice que significa poder, esa palabra originalmente significa... ni significa como explosivo, explosión, pero también significa creación. Y es como cuando el poder, la explosión de la creatividad del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. O sea, no entiendo cómo un cristiano puede no ser creativo. Si hay personas que sin tener el Espíritu Santo son tan creativas, o sea, ¿cómo con la explosión de creatividad del Espíritu Santo no lo vamos a hacer? Sí, y es una evidencia de la gracia común, de cómo Dios hace que salga el sol sobre justos e injustos. Dios nos dio su imagen y semejanza. El pecado la distorsiona, por supuesto, pero como un espejo roto, hay partecitas en las que todavía reflejamos, aún con una naturaleza caída, el carácter de Dios. Así que hay personas que no conocen de Dios y son capaces de tener actos de compasión, actos de misericordia, por supuesto, porque tienen parte de esa naturaleza caída por redimir, que necesitan a un Salvador, pero tienen reflejos de esa naturaleza de Dios. Y la creatividad, personas que no conocen de Dios, pero que son súper creativas, es una evidencia de eso. Ahora, la pregunta es, ¿en qué se fundamenta esa creatividad y cuál es el propósito? Si no se fundamenta en el Creador, y si el propósito no es glorificarlo y bendecir a otros, va a jugar en tu contra al final del día esa creatividad. No puedo evitar recordar la primera tarea que Dios le da a Adán y le dice, ponle nombre a los animales. Y como de dónde iba a sacar Adán el nombre de los animales. Es una tarea 100% creativa. Es una tarea de creatividad. No creo que Adán fue a la Biblia y sacó nombres griegos y hebreos y palabras bonitas que significaran. No. Era un tema de creatividad. Mírenlos, obsérvelos lo que tú dijiste. ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué viene a tu mente? Dale. Y también tiene que ver con atreverse a hacer algo así para otros no tenga todo el sentido. Yo lo hubiera hecho diferente. Está bien. Pero tenemos un llamado a ser creativos. Cerremos, no sé si quieres contarnos algo más, agregar algo más antes de hacer una ronda de preguntas rápidas para cerrar nuestro podcast el día de hoy. No, pues ahora que me hablas de Adán, pues hay algo que es muy íntimo, digamos que es como una forma como yo veo la creación, digamos, porque al principio no entendía. Cuando pequeño a veces cogía la Biblia, mi mamá tiene una Biblia gigante y a veces yo la leía y yo me acuerdo que decía que Dios creó creó la luz y separó la luz de la oscuridad y bueno, todo esto. Y luego volvió y empezó y terminó la creación y volvió y empezó a crear otra vez como si no hubiera empezado. Entonces yo no entendía eso, pero un día me puse a leerla, bueno, ya conociendo más de Dios y todo. Y entendí que la primera creación fue solo su creatividad, fue como los hizo de manera espiritual, digamos. Y la segunda creación fue su expresión artística, fue cuando él ya tomó el barro, pero él ya los había creado de manera espiritual. O sea, ya había hecho de manera espiritual toda la creación, pero después ya la empezó a hacer física. Y porque él decía, hombre, mujer y hombre los creó y ya los creó al tiempo. Pero cuando él empezó a hacer su expresión artística, hizo al hombre, pero la mujer ya venía dentro de él porque ya los había creado de manera espiritual, por eso lo sacó de una costilla. Y bueno, no sé si estoy diciendo algo que no es, pero es simplemente como yo concibí
cuando lo volví a leer, ya queriendo entender, ya conociendo de Dios y conociendo pues su magnitud. Pero creo que la primera creación es la creatividad de Dios y la segunda es su expresión artística. Todo lo que vemos es su expresión artística. Bueno, la invitación es para todos a que nos detengamos a mirar a Dios en su palabra, a Dios en su creación y a Dios como eso, como el creador, y cómo nosotros podemos reflejarlo a Él a través de el ejercicio de nuestra creatividad. Me parece interesante lo que describes de Génesis. Voy a regresar al pasaje y creo que la tarea es que todos lo hagamos. Pero más allá de eso, la invitación el día de hoy es ejerzamos, desarrollemos nuestra creatividad al servicio de Dios. Yo quiero cerrar con ronda de preguntas. Sí. ¿Listo? Te voy a hacer preguntas rápidas y tú tienes que dar también respuestas cortas y al punto. ¿Eres creativo? Sí. ¿Eres más creativo ahora de lo que eres antes de conocer de Dios? Sí. Dame un ejemplo de creatividad en tu vida. No, pues muchas cosas, pero no sabría como un ejemplo como explícito. Digamos que en este momento queremos hacer algo nuevo y es crear como una comunidad nueva en la iglesia sobre creativos. Creo que ese es algo en lo que realmente siento que es mi llamado y es lo que debería estar haciendo hace mucho tiempo desde que entré, pero creo que todo tiene un proceso y ahora lo entiendo. Muy bien. ¿Quién es la persona más creativa que conoces? Que venga a tu mente en este momento. Un amigo de la universidad. Un amigo de la universidad ¿Por qué? ¿Qué tenía? Porque siempre pensaba todo muy al revés. Era muy raro, tenía como un rayo en la cabeza, pero eso era un beneficio en el momento de hacer las cosas. Siempre él solucionaba las cosas. Nos ponían unas planchas en las que tocaba hacer como recortar en papel figuras geométricas exactas con compás, con regla, tenían que ser exactas, y él llegó con figuras orgánicas, porque las orgánicas también son figuras geométricas, y el profesor tuvo que aceptarle la... Wow. Además de Jesús, ¿a quién ves que sea creativo en la Biblia? Bueno, es que todos en la Biblia son creativos por medio de Dios. O sea, me impacta mucho la viuda que llegó donde Elías y le pidió que le ayudara porque pues sus hijos los iban a tomar presos porque su esposo murió y la dejó endeudada, y la solución de él, pues obviamente es por una revelación del Espíritu Santo, y le dice, ¿qué tienes en tu casa? Ella solo tenía aceite, y le dijo, bueno, dile a tus hijos que consigan con los vecinos vasijas y llénalos de aceite. Y solo tenía una botella y llenó un montón de vasijas, o sea... Creativa y recursiva, por supuesto. Sí. ¿Qué haces cuando no te sale nada creativo? ¿Te pasa eso alguna vez? Que estás sí, bloqueado. claro. Es muy frustrante, y sobre todo cuando el tiempo apremia, cuando tienes que llegar, terminar cosas o entregar cosas. No pueden pasar las fechas sin entregarlas, y lo primero que hago es parar lo que estoy haciendo, me despejo, me voy, hago otra cosa, cambio de proyecto, oigo música, me despejo un poco, así trato de quitarme esa presión del tiempo, porque el tiempo mata muchísima creatividad. ¿Cómo has fomentado creatividad en tus hijos? Me gusta contarles historias. A veces jugamos, sobre todo cuando eran más pequeños, jugábamos a como hacer historias, y cada uno iba aumentando la historia con palabras o con ideas o ese tipo de cosas. ¿Te han puesto o has puesto algún apodo creativo? Sí, claro. A ver. No, hace poco vamos a tener bebé con mi esposa, una niña, y estamos escogiendo el nombre. Y entonces decíamos que Abigail, decíamos, no, pero es que Abigail es muy de viejita, y si le ponemos Abby, entonces dijimos, uy, Abby, pero entonces mi apellido es Cruz, y entonces yo decía, uy, pero va a quedar como avestruz. Y entonces como que esos juegos de palabras a veces son muy fáciles de que me vengan a la mente. Me encantan esos juegos de palabras. Yo creo que esa es la tarea que todos hacemos, sí. de anticipar qué posibles apodos surgen para nuestros hijos con el nombre que les escojamos. Bueno, gracias por esta conversación. He disfrutado muchísimo charlar contigo, Edwin. Admiro, aprecio tu creatividad y quiero que sigamos desarrollándola con el favor de Dios. No, gracias a ti por invitarme, Dani, y pues por permitirnos hablar un poco más de este tema que en la iglesia a veces es un poco
rechazado en algunos sentidos o en algunas expresiones de creatividad, pero bueno, cada vez estamos abriendo más como esa mente hacia esos puntos. Hace falta acercarnos más a la creatividad. Estás liderando un ministerio organizando un equipo más bien de personas creativas. ¿Quieres invitar a nuestros jóvenes a que participen, a que se unan? Todavía pueden hacerlo, ya no se puede. ¿Cómo es? Sí, pues estamos abriendo una comunidad creativa. En realidad estamos haciendo grupos creativos dentro de cada uno de los equipos que existen, de mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, bueno, todos los equipos que hay en la iglesia, y la idea con multimedia, con social media, con todo esto es cómo incluir a todas las personas que sientan que pueden aportar. De hecho, todas pueden aportar. Pero los que les nazca hacerlo, en cualquier momento estamos abriendo esos espacios, vamos a empezar a hacer capacitaciones. La idea es abrir todos estos equipos y en un futuro tener una comunidad que nos podamos reunir, hacer cosas creativas, a tener unas reuniones pues diferentes, con atmósferas más creativas o un espacio más creativo, digamos. Y bueno, no sé qué va a hacer Dios con esto. Fabuloso. Así que están invitados, hablen con Edwin. Estemos en contacto y bueno, tenemos muchos más temas que tratar en este podcast mensual, así que déjennos saber qué otros temas quieren que sigamos tocando. Un abrazo grande para todos y bendiciones.